Hola, me llamo Chuck Paveloni y yo te quiero hablar con muchísimo gusto de una debilidad personal y también una artista que yo incluiría en la gran gavilla de artistas que he acuñado como aculturalistas. Como pinta Laura Craig McNeilis. Pero antes de meter mis manos en los usos y costumbres plásticos de McNeilis, permíteme un minúsculo exordio a modo de repaso. Cuando yo en otros foros internacionales he acuñado el término aculturalismo, me parece que lo he hecho para intentar acotar muchísimo mejor todo ese gran campo artístico que otros han denominado arte outsider, arte en la frontera, art brut, art folk o arte visionario, por solo traerte a colación 5 términos específicos y ya históricos. Cuando me refiero a que estos artistas y McNeilis en concreto trabajan el aculturalismo, me estoy refiriendo a que no autorreferencian la historia del arte según lo hemos entendido los que lo estudiamos aparte de practicarlo. ¿Esto qué quiere decir? Estate atento a los puntos subsiguientes. Y para no irme por las ramas, paso a trabajar el estudio exhaustivo de la obra de McNeilis a partir de ahora. Fíjate, la consecuencia fundamental de los artistas aculturalistas es que ni se referencian, o sea, ni se autorreferencian constantemente, ni por supuesto y sobre todo no referencian la historia del arte que llevan a sus espaldas, en el caso de llevarla. Porque fíjate, ya has visto unas poquitas obras de McNeilis y las seguirás viendo a lo largo de este vídeo. ¿Qué les ocurre a estas obras? Bien, que no se refieren a nadie más, son eminentemente de factura de Craig McNeilis. Ella no está interesada en referenciar a nadie y por supuesto nosotros como amantes del arte, como visionadores, no podemos establecer pautas que hayan sido tomadas de otros artistas. ¿Ves? A esto me refiero, son aculturalistas. Estos artistas lo son y McNeilis es un estupendo y eximio ejemplo de esto que recién te comenté. Para que no nos perdamos y como bien sabes que me gusta hacer, voy a apoyarme a partir de ahora en las obras específicamente estudiadas de manera morfológica, las obras de McNeilis. Fíjate, ¿cuál es el modus operandi habitual de McNeilis habitual y, me atrevería a decir, que exclusivo? Pues es muy sencillo. Un contorno muy grueso en relación con lo que llamaríamos un contorno estándar y después de esto añadir a esos contornos un relleno de témpera o de acuarela. Fíjate, materiales humildísimos, otra característica fundamental de los aculturalistas. Y después de esta procesalidad, ¿qué hace McNeilis con la obra que recién creó y aún está húmeda? Fíjate, añade con el mismísimo ductus que recién te comenté, sorpresivo, ágil, algunos dirían que hasta desmañado, siempre en el ángulo superior derecho de cada obra una porción del disco solar que crearía a alguien indocto, felizmente indocto, que no hubiera transcurrido ciertos años estudiando en una facultad, en una academia, en una escuela o en una universidad de bellas artes. Posteriormente, en el ángulo superior de cada una de sus obras, propone también, de esta forma también desmañada, si aceptamos ya este adjetivo, una porción de cúmulos de nubes algodonosas, diríamos, sí, y
por último, toma unas tijeras, siempre, indefectiblemente, en todos los casos, toma unas tijeras y corta a mano alzada los 4 bordes del pliego. A mano alzada, como te digo, y por fin, ¿qué es lo último que hace? Bueno, cargarse, eliminar las 4 esquinas, una porción esquinada de cada una de las 4 esquinas del pliego. Diríamos que elimina los rincones, ¿sí? Convierte ese pliego de ser rectangular en ser octogonal. ¿A qué remiten esos contornos gruesos, esos contornos de ductus habilissimo? Bueno, remiten a algo que a McNeilis le ha interesado en ese día concreto. Otra característica que te saco a colación: todas las obras de McNeilis están creadas de un solo impulso, digamos, para entendernos, de una sola sentada, y además esta sentada curiosamente siempre es nocturna. Le molesta que a su alrededor circule gente ajena a su trabajo, o sea, todo el mundo que no sea ella misma. Bueno, se pone a trabajar, como te digo, de manera nocturna, y estos contornos no solamente son elementos, objetos cotidianos, circunstancias, situaciones que le han llamado la atención por cualesquiera razón de ese día, sino que además añade una especie de alfabeto personal. Te recuerdo que McNeilis no sabe ni leer, ni escribir, ni hablar de manera articulada, de modo que esto, ¿qué es? Te lo explico en el punto ulterior. Y es aquí cuando te traigo a la desembocadura a la que quería traerte desde que comencé este vídeo. Arribamos al delta fundamental del corpus plástico. A mi juicio, de McNeilis es una descomunal intención de comunicarse de manera gráfica, creando, y esto es dificilísimo, no lo consiguen ni siquiera un porcentaje bestial de artistas profesionales en toda su vida, trabajan durante décadas y no lo consiguen nunca. Bien, McNeilis sí lo ha conseguido, un corpus plástico absolutamente personal, reconocibilísimo e intransferible. No puedes observar una obra de McNeilis y decir que es de otro artista de la historia de la humanidad que no sea McNeilis. O sea, sigue en el punto siguiente, porque te voy a dar la conclusión de lo que recién te comenté. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que te tengo que refrescar el concepto que yo he acuñado como sintaxis plástica. A las obras de McNeilis les ocurre que poseen una sintaxis plástica absolutamente reconocible e intransferible. ¿Por qué he sacado a colación estos dos adjetivos? Porque, fíjate, la sintaxis, te recuerdo rapidísimamente, consiste en crear unos elementos a los que yo llamo gramática plástica y fundirlos, que colaboren entre ellos, que hablen entre ellos, que dialoguen gráficamente. ¿Para qué? Para alcanzar un modo específico de trabajar, de crear obras, de poseer una entidad personalísima, pero además de ser absolutamente reconocibles. Estas obras lo son, ¿por qué? Porque la sintaxis de McNeilis solo la posee Laura Craig McNeilis. Y ahora abundo en algo que he dejado en el aire varios puntos atrás. ¿A qué remite la escritura caligráfica de alguien que no sabe escribir? ¿Podría estar bien formulada esta pregunta? Te estarás pensando ahora con muy buen tino. Bueno, si no sabe escribir, ¿cómo es posible que escriba? Bien, a esto se le llama intercomunicabilidad. Estamos hablando de una artista que genera signos gráficos que ella presupone que poseen
algún sentido. Nosotros que trabajamos con otra convención, y esa convención en cualquier país del mundo se llama lenguaje articulado, que se transforma en un canon articulado que llamamos alfabeto, silabario o ideogramas según los casos y según los países. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que no podemos descifrar lo que nos dice visualmente McNeilis. ¿Por qué? Porque el lenguaje articulado escritural manuscrito que ella maneja solo lo conoce ella. Y ahora mismo te surgirá una nueva pregunta metamórficamente añadida. ¿Esto quiere decir, Jack, que McNeilis no se comunica? No, no rotundo. Quiere decir que no escribe, aun creyendo escribir. Pero por supuesto que se comunica. ¿Qué gran ventaja posee la gráfica en relación con los lenguajes canónicos articulados, los alfabetos, los silabarios, los ideogramas? Bueno, una, como te digo, fundamental y relevantísima, cardinalísima, que es la de que remiten a sustancias mucho más abstractas, mucho más sugeridoras, mucho más poéticas, mientras que nuestros tristes alfabetos articulados simplemente nos sirven para generar mensajes que tanto uno puede emitir como otro puede recepcionar, uno emisor, otro receptor, pero dentro siempre de unas lindes específicas que llamamos cultura. Cuando alguien como McNeilis crea, es una creación también, un lenguaje personal, ¿qué ocurre? Alguna ventaja tendría que tener, ¿no? Bueno, muchísimas. Se comunica absolutamente, pero ¿cuál es la desventaja? Que no comunica algo descifrable. Y para finalizar me gustaría explicarte un método muy curioso que posee McNeilis y que poseen también muchísimos artistas aculturalistas. Fíjate, algo que también le sucedía, revisa este vídeo después de ver este, si eres tan amable, a James Castle, lo que yo llamo la autocatalogación. En general los artistas profesionales, digamos, diría un millennial, que pasan de catalogar sus propias obras, su propio corpus, pasan de autocatalogarse, pero los aculturalistas, curiosamente, no tienen intención de ingresar voluntariamente, de manera objetiva, en la historia del arte, pero sin embargo poseen una absoluta cercanía emocional con lo que crean, y esto les lleva en algunas ocasiones a adaptar compulsivamente sus obras, en otras, como es el caso de McNeilis, a copiarlas cuidadosamente. Fíjate, hay algo que en el 100% de los casos también siempre efectúa McNeilis cuando aún, en ocasiones, la obra está húmeda, cuando aún no han secado las témperas, las acuarelas, los rotuladores. Dobla la hoja, generalmente con 2 dobleces, bueno, que se convierten en 4 pliegues o, en escasas ocasiones, en 8, dependiendo del tamaño del pliego, y, como te digo, cataloga su propia obra guardándola cuidadosamente en cajas o cajones, de modo que la exquisita textura que en muchas ocasiones poseen las obras de McNeilis se debe a que ha existido una monotipia, que la pintura aún húmeda ha manchado partes de la obra que McNeilis no habría previsto que se hubieran manchado si se hubiera esperado a doblar ese pliego después de que hubiera secado. Quédate con esto: obsesiva autocatalogación. ¿Y de qué? ¿De qué soporte? Pues en el 100% de los casos de un formato alrededor de 55 por 73
centímetros, un papel que es el que utilizan siempre las empresas que generan, que editan diarios, o sea, digamos que dibuja o pinta sobre papel de periódico que aún no han impreso las rotativas. ¿Y esto por qué? Bien, porque les surte su propio padre, les surte de un montón de pliegos de este tipo y no pinta en lienzos, no pinta sobre lino, sobre algodón, no pinta sobre papeles, digamos, profesionales, papeles para artistas pro, no. En algunas ocasiones se le han proporcionado y ella siempre los ha rechazado. Hoy te quería hablar con muchísimo gusto de, como te sugería en mi entradilla, una absoluta debilidad personal, la obra de Laura Craig McNeill, una artista que siempre ha trabajado y lo sigue haciendo alrededor de una perífrasis que casi siempre en Plástica Internacional utilizamos en inglés y que reza lo siguiente: Lost in the making, o sea, perdido, en este caso perdida en el proceso, en la factura. La obra de McNeill es un goce que transmite el absoluto goce de perderse en la factura y olvidar todo lo demás. Me llamo Chuck Fabelón y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Laura Craig McNeill? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Por solo 2,99 € al mes podrás acceder a un montón de vídeos a los que no puede acceder nadie que no sea miembro de mi canal, y haya muchísimos cargados, subidos a él, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.